Pues bien, comenzamos entonces con el closing bell de esta semana, día viernes 17 de agosto, siendo las 3:35 de la tarde, hora de The Chile. key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, baby, you're a girl. Chile. Agradecidos a todos entonces por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y comenzamos ya a revisar entonces lo que podría ser el cierre, algunos minutos ya cercanos al cierre de esta jornada de la sesión americana y obviamente una semana bastante convulsionada, no tan solo por aristas macroeconómicas, lo que nos deparaba el calendario macroeconómico, sino que también con las noticias que se venían conociendo a lo largo de esta semana provenientes de Turquía. Una crisis política económica es lo que de alguna forma ha venido condicionando a los mercados durante las últimas jornadas, en donde provocaba caídas en torno al 2% en la bolsa asiática, un 1,5% en la bolsa europea y en torno a un 1% en Estados Unidos. Ahora, tenemos que entender que esta noticia se escapa un poco del comportamiento habitual del mercado, debido a que no tampoco, si bien presenta un riesgo para las economías, no es un riesgo tan importante. Lo comentábamos en el watchlist de esta semana, en el webinar watchlist que damos todos los días martes a las 5:30 de la tarde para los usuarios premium, en que esta noticia era algo pasajero, era un detonante político-económico que no debiese suponer mayor crisis por el minuto para las bolsas en general. De hecho, si uno calcula o bien los datos que se venían presentando, cualquier crisis que se pudiera dar en Turquía no debiese representar más de un 0,1% en la caída del Producto Interno Bruto de la zona euro. Por lo tanto, no es algo que vaya a ser tan relevante a corto y mediano plazo. Si a lo mejor esta situación escala mucho más y se detona una crisis mucho mayor, podríamos estar hablando de daños mucho mayores o este efecto dominó mucho más grave. Pero por el minuto es una noticia aislada en donde también hemos venido conociendo un acercamiento nuevamente entre Estados Unidos y China que parece ir por buen camino, y es lo que de alguna forma tranquiliza el mercado, y es por eso que el S&P vuelve por sobre la zona de los 2.840 puntos. El dólar a nivel internacional tiende a cerrar la jornada o bien la semana en negativo. El petróleo con ligeras pérdidas, estaríamos ya por debajo de los $72 el barril en el caso del petróleo Brent. El oro alcanzaba las zonas de objetivo en torno a los 1.180 dólares la onza. El euro dólar se aproximaba hacia la zona de los 1.13, como lo comentábamos también en el closing bell de la semana pasada. Son algunas de las aristas que hemos estado revisando. Antes de pasar a revisar los gráficos, comentarles siempre que nos podemos seguir en Twitter, @tocamposn. Los invito obviamente a visitar la página Greyhound Trading, ghtrading.cl. Y dentro de poco ya van a conocer mayores noticias. Ahora, hemos lanzado un canal de YouTube en el cual van a poder encontrar las publicaciones de estos videos. Aquellos obviamente que no tengan suscripción premium van a poder revisar los videos con algunos días de desfase, pero obviamente eso se puede arreglar. Así que cualquier cosa me pueden también escribir el correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl o bien escribirme por las distintas redes sociales. Bueno, pasamos entonces ya a revisar el calendario macroeconómico de lo que ha venido siendo esta semana. Una jornada y una semana bastante interesante en donde Europa destacamos durante el día de hoy el crecimiento de la inflación, una mantención de un 2,1%, lo que de alguna forma le pone un poco de paño frío a este escepticismo frente a las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, pero aún también con dudas con respecto a la evolución. La inflación no crece mucho más de lo que ya lo venía haciendo durante los reportes anteriores, solamente se queda en un 2,1%, pero el IPC de la zona euro mensual se contrae a menos 0,3%, lo que podría significar entonces que en las próximas cifras podamos ver una contracción de esta cifra al 2%, que es finalmente el objetivo del Banco Central Europeo para modificar su política monetaria. Debemos recordar que todavía sigue el Banco Central inyectando liquidez al mercado, por lo tanto, mientras esto no se acabe, no podemos concretar o ver concreciones de alza de tasas por sobre el 0% que mantienen en la actualidad. Por lo tanto,
¿El euro podría seguir siendo una moneda débil? Sí, efectivamente. Ahora, ¿por qué lo hemos visto muy débil durante las últimas semanas o durante las últimas jornadas? Precisamente por el efecto político-económico de Turquía, que queramos o no, obviamente lo afecta. Por lo tanto, si desprendemos toda esta situación y entendemos el motivo de por qué el dólar también se ha apreciado, y lo comentábamos en el Closing Bell de la semana pasada y en el Watchlist Webinar de esta semana, la apreciación del dólar, a mi parecer, es simplemente por una depreciación mucho mayor de las monedas o de sus contrapartes, como el euro, como la libra, etcétera. Ahora, esto no quiere decir que sus contrapartes, estas mismas monedas que recientemente mencionaba, se vayan a fortalecer mucho más. Van a haber unas que se puedan fortalecer más que otras. El euro, sin duda, que sigue siendo una moneda que está muy débil en el panorama económico. Por lo tanto, me parece que no es, por ejemplo, una buena jugada estar largo en euro-dólar. Si bien se pueden presentar rebotes muy interesantes, no es obviamente una de las jugadas más coherentes a seguir. Lo que uno hace en definitiva para tomar decisiones de trading o de inversión es revisar o hacer una comparación, revisar el momentum de lo que el mercado nos quiere decir. Cuáles son las monedas que son más fuertes frente a otras, y esos son los pares que idealmente nosotros tenemos que buscar poder jugar en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Hacer una comparación, cuál es la moneda más fuerte y cuál es la moneda más débil en el mercado, nos va a dar entonces el par ideal para que nosotros podamos operar. Les dejo acá entonces el canal de YouTube, lo pueden encontrar como Renato Campos o lo pueden buscar como GH Trading también. De hecho, también he publicado los videos en Twitter para que lo puedan revisar y se puedan suscribir, y obviamente si desean darle like al video si es que les gusta, pues bienvenido sea. Vamos, sin más rodeos, vamos a revisar los gráficos de esta semana, y como ustedes pueden ver, el S&P que comienza a mostrar un escenario alcista por sobre la zona de los 2.850. De hecho, hace algunos minutos atrás en Twitter comenté que cualquier movimiento por sobre la zona de los 2.843 podría detonar un movimiento alcista bastante agresivo, y eso es lo que estoy buscando en definitiva, y lo vamos a comentar ya a continuación para ir resumiendo esta jornada. Vámonos al dólar a nivel internacional, que es lo prometido para revisar al cierre de esta semana. Vamos a mirar primero que todo el gráfico semanal. Pues bien, como ustedes pueden ver en pantalla, un cierre totalmente negativo de esta semana del dólar a nivel internacional, que pretende aparentemente buscar una contracción en el precio hacia antiguos máximos que el mercado venía dibujando. Y estos antiguos máximos, como lo vamos a poder revisar a continuación, son estos y estos. Por lo tanto, lo que uno piensa o lo que uno comienza a revisar, o los movimientos potenciales que el mercado podría hacer, podrían ser los siguientes: una reversión hacia antiguos máximos como un testeo del quiebre y una potencial evolución alcista. Ahora, debemos recordar que de por medio, o ya de cara obviamente al mes de septiembre, vamos a tener una decisión de nuevas tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y lo que nosotros comentábamos era un potencial escenario dovish que la Reserva Federal pueda dejar en su discurso. Si bien las probabilidades son que suba su tasa de interés, y prácticamente con seguridad podría subir su tasa de interés, el discurso que nos pueda dejar el presidente de la Reserva Federal podría ser elocuente y podría indicar o bien suponer una debilidad para el dólar. Y esa debilidad para el dólar, revisando un cierre mensual por debajo de esta zona de los 95,10, de las zonas de máximos anteriores, podría suponer un escenario bajista hacia mínimos anteriores, medias móviles, o incluso un movimiento bajista mucho mayor, buscando esta zona, que podría ser una zona de soporte y un potencial hombro, cabeza a hombro, líneas de tendencia, que sería obviamente esta zona, o también encontrar estos niveles como soportes. Por eso que nosotros tenemos aquí trazado una jugada de largo plazo a favor del dólar americano, pero obviamente buscando estos niveles que ya veníamos comentando, esta zona o esta potencial zona para ir a buscar compras en el largo plazo en el dólar, obviamente revisando el panorama actual. Ahora, ¿qué podemos también revisar en el corto plazo para esto? Nos pasamos a revisar otro gráfico. Lo que podemos ver a continuación es que el mercado, de acuerdo a la sucesión, y nos vamos a mirar, voy a limpiar un poco esto, el mercado lo que venía haciendo o dibujando en definitiva era una secuencia de máximos crecientes, una formación de tipo cuña, máximos y mínimos crecientes,
que venía detonando el mercado, por lo que cualquier vuelta hacia esta zona puede ser un buen indicio de que el mercado considere este nivel como una zona de soporte para buscar un recorrido mucho mayor hacia los máximos que registrábamos o bien mostrábamos en el gráfico anterior. Pero, de acuerdo a la agresividad que muestra en la caída y las estructuras técnicas, me parece que el descenso incluso podría ser mucho más grave, que podría efectivamente venir a estos niveles como lo comentábamos con anterioridad. Ahora, si nos vamos a revisar el detalle de lo que venía pasando en el gráfico, ustedes se pueden percatar que el mercado alcanza la media móvil exponencial de 50 periodos, algo que habitualmente hace. Junto a esto, podemos revisar también una tendencia alcista que el mercado viene dibujando, por lo tanto, también podría servir este nivel como un potencial testeo a buscar un rebote momentáneo por parte del precio del dólar. Y estos testeos podrían eventualmente ir hacia máximos y mínimos anteriores, o también, si revisamos toda esta situación y nos pasamos a mirar un gráfico de una hora, podemos encontrar una potencial tendencia que el mercado vaya a dibujar. Entonces, lo que nosotros podríamos estar considerando es una vuelta del precio hacia estos niveles simplemente por un rebote técnico hacia estas zonas, considerar esta línea de tendencia y agravar las caídas. Pero estas caídas las vamos ya a considerar para la próxima semana, o sea, es muy poco probable que se dé este rebote durante las próximas horas de transacción, ya resta prácticamente una hora y 15 minutos para que cierre esta semana, por lo tanto es muy poco probable que se dé este rebote de forma inmediata. Lo que quiero decir es que existen dos probabilidades entonces, o dos posibilidades para jugar posiciones en el caso del dólar index o en monedas relacionadas al dólar. Buscar un potencial rebote a favor del dólar y en este caso buscar posiciones en corto a partir de este nivel, ya que sería el tercer punto de confirmación para una tendencia bajista, o si es que se llega a dar el siguiente escenario, podría hacer lo siguiente: venir a buscar esta zona, caer, buscar nuevamente estas zonas de mínimo y romper estos niveles. Por lo tanto, una ruptura por sobre estas zonas de máximo o esta zona pivote nos podría dar una posibilidad para ir a buscar nuevamente posiciones en largo. Ahora, estas posiciones en largo me parece que no deberían superar estas zonas de máximo o definitivamente el máximo semanal que registró a lo largo de esta segunda semana de agosto. Pero lo que entonces indicaría es que el mercado seguiría siendo potencialmente bajista, porque lo que llegaría a desarrollar en torno a estos niveles sería eventualmente un doble techo. Y este doble techo lo consideraríamos como un potencial, como una potencial zona de neckline, todo este nivel, y cualquier ruptura que se pueda dar desde esa zona, obviamente nosotros la podemos proyectar y nos daría obviamente un calce con antiguas zonas de máximo que el mercado venía dibujando. Y obviamente una ruptura de la línea de tendencia que el mercado viene dibujando con anterioridad. Por lo tanto, me parece interesante el poder revisar estas situaciones para el dólar a nivel internacional que podrían estar jugando o obviamente condicionando al resto de los instrumentos. Ahora, ¿cuál es la idea de poder hacer esto? ¿Cuál es la idea de poder planificar y ser paciente en cuanto a una posible transacción? Lo que va a significar es que lo que yo voy a estar ya planeando podría entonces resultar mucho más tranquilizador para yo poder operar en el mercado. Si es que se llegan a dar condiciones como estas, unas condiciones bajistas, yo voy a tener claro que mi jugada va a tener ciertas condiciones, que si voy a buscar un primer take profit va a ser entonces en torno a esta zona. Si es que llega a caer, voy a replicar esto para buscar un stop loss, y un segundo take profit debiese ser todo este nivel en definitiva, y mi stop por sobre máximos anteriores para resguardar cualquier situación, si es que llegamos a considerar obviamente este patrón bajista, que sería esto. ¿Ok? Si en el caso contrario llega a suceder el escenario alcista, pues bien, va a ser totalmente lo contrario. Lo que yo voy a tener entonces, y aquí voy a utilizar los mismos recuadros, va a ser una ruptura de estas zonas de máximo. Voy a utilizar este mismo. Y voy a estar buscando un escenario alcista hacia los antiguos máximos, que sería esta zona en torno a este nivel.
Por lo que la jugada que vamos a estar calculando o bien buscando podría ser de un efecto de una relación de riesgo-retorno muy similar, pero en este caso un poco más adversa, una relación 1:1 prácticamente, lo cual no es obviamente lo que siempre estamos buscando para poder operar. Podríamos a lo mejor guardar un poco las proporciones y cuidar un poco más el stop, dejarlo por debajo de estos mínimos potencialmente, de estas zonas de mínimos, que son ahí algunos rechazos. Podríamos jugar eso y encontramos a lo mejor una relación de riesgo-retorno un poco más favorable, pero sin duda que creo que el escenario alcista es un poco más cuestionable que el bajista, por lo tanto hay que tener mucha precaución. Entonces, les repito, ¿qué sirve o de qué sirve el poder planear? En definitiva, el poder planear les va a ayudar a ustedes a tener una mayor tranquilidad y proyecciones con respecto a lo que el mercado puede hacer. ¿Cuáles van a ser las situaciones en las cuales el mercado va a estar sujeta? Considerar obviamente cifras macroeconómicas que se presentan a lo largo de la semana, poder anticipar potenciales movimientos de acuerdo al plan que uno vaya proyectando. Si es que se cumple, fantástico y tenemos una real oportunidad para ejercer una posición en mercado, una posición de trading o inversión. Si es que no se cumple, pues bien, seguimos analizando y revisando otras opciones. Por lo tanto, el revisar esta situación nos queda más que claro que el escenario potencialmente es bajista para el dólar a nivel internacional. Ahora, esta proyección bajista también va a cumplir otro patrón, fíjense. Podemos trazar aquí un hombro, cabeza, hombro. Vamos a extender acá esto. Y lo que nosotros encontramos aquí rápidamente va a ser un hombro, lo vamos a pintar, un segundo hombro con la estructura triangular como es habitual, y la proyección que debiésemos nosotros jugar de esta figura hombro, cabeza, hombro en la altura. Por lo tanto, nos da que la proyección bajista debiese seguir buscando un valor inferior al que tenemos actualmente en esta zona. Por lo que entonces debiésemos ver una vuelta del precio en el dólar hacia estos niveles, y eso es lo que significaría, como todavía resta una hora para que el mercado cierre, que el mercado, disculpen, acá me voy a pasar al gráfico semanal, el precio debiese cerrar por debajo de esta zona y debiese cubrir gran parte de la vela semanal anterior y dándonos una reversión por completo de lo que sucede en el caso del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, aparentemente las jugadas son en contra del dólar. Ahora, también podríamos esperar que el mercado, cuando vuelva a estos niveles, considerando obviamente el efecto de tasas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que nosotros podríamos ver es que el mercado pueda hacer la siguiente figura o puede entrar en todo este rango nuevamente de la cuña. Vamos acá a marcarla para que quede claro. Podría entonces volver por debajo de este rango y hacer o bien dibujar nuevas especies de cuña o que siga intentando obviamente recuperar y siga lateralizando hasta en realidad conocer la cifra macroeconómica de la Reserva Federal, la decisión de la Reserva Federal y obviamente el tono que nos pueda dejar en esa reunión del próximo finales de septiembre, si no me equivoco, es posterior a mediados de septiembre de este año. Por lo tanto, va a haber que estar atento a ver cuáles son las situaciones, cuáles son los próximos comentarios de los miembros del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, como para tener claro cuál es el desplazamiento que pueda tener el dólar. Obviamente, cuál es la moneda que juega un rol fundamental o bien principal en la evolución del mercado o del mercado del dólar es el euro, quien representa un 60% de las variaciones del dólar a nivel internacional, y es por eso que cualquier movimiento alcista que el euro, pueda recuperar o que pueda mostrar, va a significar entonces en un porcentaje, un 60%, una evolución del dólar en el escenario bajista. Aquí es donde nosotros comentamos un poco, antes de revisar el panorama de largo plazo. El día de ayer lanzamos un comentario a través del chat de traders que tenemos para los usuarios premium de GH Trading, una potencial figura hombro, cabeza, hombro que en realidad ya va buscando su extensión, ruptura de la zona de neckline o tendencia bajista, que busca en definitiva consolidar o bien buscar este escenario alcista
hacia niveles de las zonas los 1.1520 aproximadamente, o ligeramente por sobre los 1.15 que estaría desarrollando el mercado. A mi parecer, el escenario alcista o bien la proyección de la cabeza de este hombro invertido es un poco agresiva, por lo tanto mantendría las proporciones, como ya les comentaba hace algunos minutos. Me parece que el euro sigue siendo una moneda muy débil a jugar en el mercado, por lo tanto no sería el par ideal para considerar en contra del dólar americano, sino que serían otras las jugadas, como por ejemplo el australiano, que podría presentar movimientos interesantes, el neozelandés, el canadiense, que vuelve a presentar cifras interesantes el día de hoy en cuanto a cifras de inflación. Por lo tanto, eso alienta nuevamente a la economía a repensar que está todo en un panorama bastante positivo o pseudo positivo. Fíjense que también el euro dólar alcanza máximos anteriores, que era una zona de oferta importante para el precio por debajo de los 1.1430. Una ruptura de este nivel implica un movimiento alcista, por lo tanto pareciera ser un escenario ideal de revisar mayores beneficios para el euro frente al dólar. Si limpiamos este gráfico, lo vamos a mirar a continuación en una mayor temporalidad. En un gráfico diario se ve claramente la evolución positiva que el mercado muestra en cuanto a recuperaciones, y este pullback o bien este movimiento alcista sería considerado como un potencial pullback hacia esta zona, considerando obviamente que el mercado sigue mostrando un escenario bajista de mediano plazo, como ustedes pueden ver, secuencia de máximos decrecientes, lo que estaría condicionando la evolución del precio. Entonces, una evolución hacia estos niveles sería el pullback para considerar un potencial desarrollo bajista mucho mayor. Ahora, esto no quiere decir que el dólar sea la moneda que se fortalezca, sino que se fortalece el dólar por una debilidad del euro puntualmente, no por un fortalecimiento del dólar, sino que la reacción en su mayoría es por un debilitamiento del euro, como ustedes lo pueden entender de esa forma. Entonces eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar jugando posiciones a favor del dólar a lo largo de la tabla, sino que podemos aprovechar posiciones a favor en contra del dólar, por ejemplo en el australiano, que presenta cifra o movimiento bastante interesante, alcanzando medias móviles, niveles por sobre las medias móviles, lo que esto significa entonces que en un cierre semanal, por ejemplo, estaría recuperando antiguos mínimos. Como ustedes se pueden dar cuenta, si el precio sigue subiendo durante las próximas horas, estaría recuperando antiguos máximos y mínimos, una zona pivote, y entonces esto hablaría de que el precio podría inclusive recuperar líneas de tendencia, medias móviles, por ejemplo, que vienen en el entorno del precio, líneas de tendencia que vienen acompañando toda esta sucesión de máximos decrecientes, y obviamente esta zona que vuelve a ser importante, ya sea para considerar escenarios para ir cortos nuevamente, o simplemente que este corto sea testeando esta antigua zona de mínimo, y volvamos a ver un escenario alcista para el australiano frente al dólar americano. Por lo tanto, es interesante la jugada. Si seguimos revisando cómo va evolucionando el dólar, tenemos que entender primero que todo que el dólar aparentemente no se fortalece propiamente tal por efectos macroeconómicos de Estados Unidos, sino que se fortalece por la debilidad del euro frente al dólar, o bien del euro en el mercado de divisa. Como bien lo comentaba, para que no pierdan la pista, el euro representa un 60% de la comparación o bien de la medición del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, si el euro dólar cae muy fuerte, el dólar a nivel internacional va a subir en un 60% o bien va a incorporar esa caída, la va a incorporar en un movimiento alcista de en torno a un 60% aproximadamente, para que lo puedan tener en consideración. Es por eso que, por ejemplo, el oro no se fortaleció tanto como el euro dólar la jornada del día de ayer. Son situaciones muy, muy distintas, o viceversa. Disculpen, que el euro dólar no se fortaleció tanto como el oro el día de ayer. No sé, son situaciones obviamente totalmente distintas, y eso es lo que se tiene que ir revisando. Pero al menos, obviamente, ya vamos descartando o bien considerando cuáles podrían ser las evoluciones del mercado en el caso del euro frente al dólar. Repito, el euro frente al dólar se posiciona nuevamente por sobre escenarios de resistencia, que serían estas franjas de oferta que el mercado venía presentando, por lo que una evolución alcista podría ser mucho más agresiva durante las próximas semanas. Fíjense, o durante la próxima jornada, fíjense en el caso, por ejemplo, del neozelandés frente al dólar.
también rompe zonas de oferta que el mercado venía considerando y hay un escenario de recuperación un poco mayor. Este era uno de los pares que estuvimos comentando en el watchlist de la semana pasada propiamente tal. Y aquí es donde el escenario de recuperación a nivel semanal podría venir a buscar niveles de tendencia que se puedan construir, que se vienen construyendo en este escenario, o mínimos anteriores que el mercado también viene desarrollando, un escenario bastante similar al que el australiano frente al dólar americano puede presentar o bien viene presentando. Así que resulta ser muy interesante esta situación en cuanto a la evolución del dólar, como nosotros la podamos interpretar. Nuestra posición, el día de hoy, nuestra posición en corto, saltó el stop loss dinámico que teníamos ligeramente por sobre los máximos recientes. En esta zona zona de oferta. De hecho, voy a buscarla acá para que lo puedan ver y comparar. Historial, en unos segundos. Ahí está. La posición entonces, la que saltó en la posición de venta con 116 pips que saltaban en la posición ya con un stop loss dinámico que movíamos nosotros manualmente y asegurando beneficios por debajo entonces de esta zona de resistencia o en esta zona de oferta que pasa a ser entonces una zona potencialmente de demanda para las próximas jornadas de transacción. Nos vamos a ir al petróleo, que era uno de los instrumentos prometidos el día de hoy. Pues bien, lo que tenemos en pantalla es un petróleo en gráficos de 4 horas, sigue mostrando un escenario bajista, como ustedes pueden ver, una sucesión de máximos decrecientes que marcamos acá en amarillo. Pero lo que preocupa de alguna u otra forma es que el precio vuelve por sobre esta zona de soporte de los 71, 71.30, que si miramos con o en una mayor temporalidad o mayor desplazamiento, y lo podemos mirar en un gráfico diario, es una zona de soporte importante. Pero la recuperación que el mercado muestra durante estas últimas 2 jornadas, y de acuerdo también a la caída que se venía mostrando durante la primera mitad de esta semana, nosotros la podemos entender al mismo tiempo como que no supera más allá de un 50 o un 61,8% de Fibonacci en esta recuperación, en este rebote. Fíjense, el precio cierra por debajo del 50% y comienza a mostrar un nuevo agotamiento en los movimientos alcistas como cada vez lo ha hecho. Fíjense, todas estas estructuras, lo voy a marcar en amarillo, son movimientos alcistas correctivos y ¡pum!, cae nuevamente. Figuras correctivas y cae nuevamente. Figuras correctivas y cae nuevamente. Por lo tanto, esta podría ser la última figura correctiva que venga a buscar un desarrollo bajista mucho mayor en el mediano plazo, que en definitiva lo que busca es una caída hacia estas zonas de máximos y mínimos que el mercado encontraba en el pasado. De hecho, si nosotros nos desplazamos a mirar un gráfico semanal, es esa zona un punto de inflexión importante para el precio y que a mi parecer es el testeo que le resta al mercado por venir a buscar, ya sea porque son antiguas zonas de mínimo, porque la media móvil le podría ofrecer un soporte al precio, ya que no lo ha hecho desde, vamos a mirar por acá la fecha, el precio no la ha tocado desde agosto del año 2017, prácticamente un año, por lo tanto sería coherente que el mercado viniese a rebuscar estos niveles. Al menos las cifras también vienen sugiriendo eso, toda la evolución del mercado del petróleo viene sugiriendo eso. Una contracción en la economía de China podría suponer también una menor demanda, una abundancia de petróleo a pesar de los ejercicios o viéndolo de las intenciones por parte de los miembros y no miembros OPEP a lo largo del año 2017 y 2018 por recortar la producción, son indicios en definitiva a entender que el petróleo podría mostrar escenarios de contracción. La línea de tendencia lo sugiere, no ha alcanzado tampoco líneas de tendencias para considerar toda esta evolución positiva a lo largo del tiempo. Fíjense, tenemos acá una evolución, la considera aquí, construye todo esto, por lo tanto podría darse un escenario hacia estos niveles o mucho más bajista incluso, buscar estos niveles, por ejemplo, que son los últimos apoyos importantes que el precio ha alcanzado, por lo tanto hay una percepción de que el mercado efectivamente podría seguir siendo bajista. Ahora, en el gráfico semanal el precio estaría cerrando por sobre estas zonas de soporte, una vela ligeramente de indecisión, prácticamente con una caída de, vamos a mirar por acá, de $1 solamente a lo largo de la semana con respecto al cierre de la semana pasada, por lo tanto hay un poco de dudas con respecto a la evolución que el mercado viene presentando, pero me parece que es interesante el revisar no tan solo la secuencia de máximos decrecientes, sino que también la figura de máximos decrecientes que el mercado
ha venido dibujando, fíjense, tenemos acá para que lo puedan ver con la circunferencia en rojo, mínimos por acá también, mínimos decrecientes, máximos decrecientes, que podrían incluso llegar a diseñar una especie de cuña, una cuña correctiva potencialmente, no lo sé, puede ser algo también, erré en la dirección, una especie de figura correctiva que si nosotros la miramos en el mediano y largo plazo o en gráficos semanales, puede ser de acuerdo al último desplazamiento, en un gráfico diario a lo mejor puede resultar mucho más claro. Ya lo vemos que el mercado ha roto líneas de tendencia, si trazamos un Fibonacci, el mercado está en torno al 50%, no pierde el 50% y la próxima visita es al 61,8%, por lo tanto también podría ser un escenario interesante. El RSI, como ustedes se pueden dar cuenta, es un RSI bajista que acompaña la evolución del precio, por lo tanto también podría ser considerado como que hay simplemente una acumulación del precio, esto es una figura correctiva, puede ser incluso una figura tipo triangular, que si nosotros proyectamos con esto, con este desplazamiento, podría ser simplemente como una figura correctiva y que el día de mañana, cuando veamos un escenario, podemos a lo mejor ser por acá o buscar esa línea de tendencia ahí, tener una figura de un triángulo rectángulo potencialmente, que sería, vamos acá a intentar dibujarlo, vamos a intentar desplazar esto, unos minutos, para que lo puedan ver con claridad. Una figura correctiva como esta, por lo tanto también podríamos hablar de que el desplazamiento del precio podría venir nuevamente a testear estas zonas de mínimos, pero luego una vez rota esta secuencia de máximos decrecientes, podríamos ver recuperaciones hasta acá, incluso más arriba, caer nuevamente hasta que llegue a romper este escenario. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el RSI es el que viene marcando la pauta durante las últimas jornadas y es lo que vamos a también seguir atentos a nivel de gráficos diarios. Por el minuto sigo buscando un descenso en la cotización del petróleo, ya al menos el tecnicismo así lo demuestra. Hay rechazos en cada movimiento alcista de rechazos, como también hay rechazos de estas zonas de mínimos, por lo tanto una consolidación o bien quiebres consolidados por debajo de la zona de los 71 con 30, con 40 dólares el barril aproximadamente, sería pertinente el estar considerando posibles posiciones de venta para buscar un escenario de caída hacia estos mínimos que el mercado viene registrando o la media móvil de 50 periodo exponencial para el gráfico semanal. Por lo tanto, resulta interesante el estar mirando el comportamiento del mercado durante las próximas jornadas y obviamente cómo siguen evolucionando las cifras macroeconómicas para el petróleo y obviamente los comentarios por parte de los miembros y no miembros y así como también de los ministros. Antes de despedirnos vamos a hacer obviamente una revisión del índice americano, el S&P. Ya tenemos en pantalla el S&P en gráficos de 1 hora, logra romper antiguas zonas de resistencia que el precio venía dibujando, lo cual me parece que ya abre una posibilidad de ir a buscar un escenario alcista en el corto plazo. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Y por qué a lo mejor estoy buscando este potencial movimiento alcista? Fíjense ustedes que la proyección alcista es por algunos motivos, ya lo comentábamos en el cierre de la semana pasada, en donde la secuencia de máximos para el precio es creciente, pero fíjense con el RSI lo que sucede, la secuencia es decreciente, por lo tanto podría existir una divergencia en el comportamiento del precio del S&P con respecto al RSI, y eso entonces proyectar un potencial descenso en la cotización a partir de estos niveles que estaría calzando con antiguas zonas de máximos para el mercado. Por lo tanto, correcciones serían muy naturales a verlas a partir de ahora. ¿Cuáles son las jugadas que podríamos revisar? Movimiento alcista hacia estos niveles, hacia los máximos históricos o nuevos máximos, sí, sería coherente. O también en esta zona buscar posibles escenarios en corto, buscando antiguos máximos, esta zona de congestión intermedia, o buscar en definitiva esta zona de inflexión que el mercado ya viene dibujando, o simplemente la línea de tendencia que va a continuar buscando el precio. Entonces el potencial de movimiento podría ser algo así, buscar acá, potencial doble techo, consolidación incluso,
buscar línea de tendencia e ir a buscar nuevos máximos históricos. Obviamente también tenemos que seguir atentos a bien cómo se comporta el mercado de acuerdo a las cifras macroeconómicas, decisiones de tipos de interés y obviamente los eventos político-económicos que vienen surgiendo por parte de Europa que también podrían condicionar el mercado a corto plazo. Así que al menos sigo jugando en el corto plazo, estaríamos buscando posiciones de compra. De hecho voy a estar esperando, a lo mejor si es que se llega a dar un retroceso un poquito mayor, a buscar una posición de compra en la última vela, ya que en el corto plazo, como ustedes se pueden dar cuenta, y vamos a mirar la otra jugada que también estábamos potencialmente esperando, era una posible figura de un hombro cabeza a hombro que el mercado podría dibujar, que sería esto. Como ya se rompe esta zona de máximo, o esta zona que lo voy a dibujar en rojo, como se rompe esa zona, se invalida por el minuto el escenario bajista. Y es por eso que me parece que es ideal el buscar posiciones en compra, yendo a buscar estos máximos como un primer objetivo, los máximos históricos y un potencial nuevo máximo histórico ligeramente por sobre los anteriores para el S&P. Si bien el RSI muestra una figura que acompaña al precio, como ustedes se pueden dar cuenta, todavía no hay una desaceleración en el RSI con respecto también a lo que muestra el precio, no hay ninguna figura que nos pueda dar cuenta de eso, por lo tanto no hay indicio de que el mercado podría frenarse. En gráficos de 1 hora, el precio ha roto ya de forma consistente la evolución. De hecho, lo que yo estaba considerando realmente era esta figura y por eso que consideraba posiciones en compra por sobre la zona de los 2.843 y lo comenté en Twitter, por esta figura, que a mi parecer era una figura de correctiva que el mercado venía dibujando, algo así, una especie de cuña potencialmente o incluso una zona de mínimos que el mercado venía dibujando en esta zona. Y una ruptura de este nivel, que era esta zona, era el movimiento alcista que estábamos a lo mejor revisando, y eso lo comenté en Twitter para que lo puedan revisar. Ahora, ¿dónde voy a estar yo jugando las posiciones? Efectivamente, y por qué creo que voy a considerarla ahora, de hecho en vivo, era por lo siguiente: el precio se desplazó en un 100%, retrocedió hasta el 23,6, no lo pierde, vuelve a recuperar niveles por sobre medias móviles que el mercado venía rechazando ya con anterioridad, que eran estas zonas, incluso en 4 horas puede ser más claro para la media móvil en azul, que de 50 periodos, como ustedes se van a dar cuenta. Miren, fíjense a continuación. El mercado la supera, fíjense, acá la condicionaba, la media móvil condicionaba al mercado, intentó condicionarlo ahí, pero ya la superamos con creces, por lo tanto la evolución alcista podría ser mucho mayor. Por lo tanto, la evolución continúa siendo a favor del índice americano por el minuto. Es por eso que posiciones en compra parecen ser idealmente o bien son atractivos para buscar un desarrollo alcista en el caso del S&P. Así que, pues bien, al menos yo me mantengo atento a eso. Voy a calcular cuál podría ser un escenario de relación de riesgo-retorno con una operación de muy corto plazo. Me parece que mi stop debiese estar por debajo de esta zona que ya veníamos marcando, aquí lo voy a decir. Debería estar por debajo de estos mínimos, o sea, debería estar por acá aproximadamente. Voy a calcular, vamos a hacer una revisión en vivo de esto. Voy a calcular acá el nuevo máximo que debería ir a proyectar esta secuencia de máximos crecientes que mirábamos para el gráfico diario, como lo comentábamos. Los máximos históricos, vamos a mirarlo por acá, están en torno a 2.876, 2.875 lo vamos a dejar, por lo tanto un recorrido bastante interesante como un primer objetivo que podría desarrollar el mercado. Vamos acá a mirarlo, vamos a intentar desplazar esto para verlo con claridad. Creo que el stop efectivamente debería estar por acá abajo. Vamos entonces, si consideramos una posición en largo ahora, vamos a ir a buscar un riesgo de esto, poder ir a buscar un beneficio, prácticamente una posición de 1 a 1, que sería ese movimiento. Vamos a ver si es que nos da la relación de riesgo-retorno ahora en una posición real. Vamos a mirar 2.875, lo vamos a dejar como el take profit y se arranca ligeramente, pero estamos prácticamente en una relación de riesgo-retorno de 0,65% por 0,69. Me parece que todavía podríamos obviamente jugar. No voy a jugar un porcentaje o un riesgo de un porcentaje de un 1% en esta transacción, porque sigo revisando obviamente riesgo de divergencia para el mercado, pero me parece que es interesante estar jugando también posiciones en compra. Por lo tanto, no voy a estar arriesgando tanto, voy a ir a buscar obviamente la misma proporción, pero voy a preferir mantener un poquito más cauteloso, voy a preferir mantenerme más cauteloso, suprimir en esta posición,
para no correr mayores riesgos. Voy a mirar gráficos de 15 minutos, si es que también hay alguna estructura interesante que se pueda dejar. El precio ya rechaza, fíjense, estos antiguos máximos. Ahí hay algunas velas que intentaban presentar una resistencia. Por lo tanto, me parece que es interesante el ir a jugar una posición en largo. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el mercado de cara ya a finalizar esta jornada de día viernes. Que también, si nosotros revisamos a nivel semanal el gráfico, se van a poder dar cuenta que es interesante el cierre semanal, que sugiere un avance para el precio. Bueno, se van a poder dar cuenta, esto es clarísimo. Miren, fíjense. La vela deja atrás la vela de indecisión o bien vela bajista de la semana pasada, por lo tanto sugiere que la evolución del precio sea positiva, al menos hasta los máximos anteriores, o buscar una extensión mucho mayor, y eso es lo que vamos a estar jugando ya a partir de esta jornada. Vamos entonces a comprar en vivo el S&P. No voy a comprar más de 0,1 lote en esta transacción. Vamos acá a abrir las órdenes. El stop loss lo ponemos ligeramente por debajo de los mínimos anteriores. Voy a ir a buscar obviamente ahora la proyección. 2865 aproximadamente. Voy a ir a buscar 2876. Bueno, nos vamos a quedar con 2876 para ir a buscar el recorrido alcista. Así que por lo menos nos mantenemos entonces con la posición de compra para el S&P. Vamos largo entonces con el S&P a partir de estos niveles y ver cómo se desarrolla durante las próximas jornadas y obviamente la próxima semana. Al menos ya tenemos claro cuál es el escenario, hemos anticipado un poco las variaciones del mercado, considerando tendencias bajistas del RSI o secuencias bajistas que podrían presentar divergencias con el precio, así que son escenarios que vamos a estar calculando y teniendo en consideración para las próximas jornadas y obviamente durante esta segunda mitad de agosto. Pues bien, muchas gracias a todos nuevamente por participar de este Closing Bell. Recordarles entonces que nos podemos seguir a través de redes sociales, @tocamposn en Twitter. Los invito a que puedan revisar la página si tienen dudas con respecto a los servicios que se ofrecen, tanto asesoría en tipo cambiario, el market coverage, el watchlist, que es el reporte semanal que entregamos a nuestros clientes semana a semana, junto a un seminario los días martes a las 5:30, en donde se hace una revisión para las posiciones o las ideas de trading que se comparten los días domingos, mentoring one-to-one, que son sesiones uno a uno para explicarles un poco cómo analizo el mercado, cómo lo interpreto, cómo llego a tomar decisiones, un poco lo que hemos hecho ahora, pero más en detalle, en donde se hace un repaso de los principales puntos: análisis técnico, análisis fundamental, psicología y gestión, y con 2 sesiones prácticas de full live trading full day, para que puedan obviamente estar haciendo poner en práctica un poco lo que se revisa a nivel teórico en el mentoring. Lo ponemos en práctica en esas sesiones. Obviamente, si también desean tener sesiones de live trading full day, me pueden escribir a renato.campos, lo conversamos y podemos coordinar una sesión completa para que ustedes puedan acceder a revisar cómo se opera, y también obviamente hacerme preguntas en vivo de lo que estamos haciendo, o también de sus propios análisis. Así que los dejo invitados también a revisar el canal, donde ya prontamente va a estar el Closing Bell del día de hoy, y ya obviamente con el desfase habitual que van a encontrar los watchlists semanales para todos ustedes. Así que se los agradezco nuevamente por la confianza, por el asistir al análisis, al Closing Bell de esta semana. Espero que nos podamos encontrar el próximo viernes a las 3:30 hora de Chile, como es habitual. Nuevamente les repito, si tienen dudas, consultas a renato.campos@ghtrading.cl a través de Twitter. Van a poder conocer también actualizaciones diarias de mercado que realizo. Muchas gracias nuevamente a todos, un placer, que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes a las 3:30 de la tarde en un próximo Closing Bell.